Atención México, Sheinbaum destruyó a Trump en su propio hemisferio y lo hizo con aviones cargados de comida mientras el hombre más poderoso del mundo no encontraba ni las palabras para reaccionar. 2 aviones, 19.5 toneladas, 0 horas de espera. Mientras Washington dormía, Sheinbaum ya había activado la respuesta humanitaria más rápida que América Latina ha visto en lo que va de esta década. Esta mañana, a las 7:11 horas, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Pereira, Colombia. A las 7:40, el segundo avión seguía la misma ruta, 854 despensas, personal del Ejército Mexicano, agua, medicamentos, todo lo que una ciudad destrozada necesita en las primeras 72 horas. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. México no esperó la llamada. México ya tenía los aviones listos antes de que Colombia terminara de contar sus muertos. Eso es lo que vamos a analizar hoy, porque lo que ocurrió en las horas previas a ese despegue no fue una reacción, fue una ejecución. Y la diferencia entre esas dos palabras es exactamente la diferencia entre un gobierno que improvisa y una presidenta que diseña. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Cómo pudo México llegar primero con aviones cargados, con soldados listos, con protocolos activados, mientras la potencia más grande del planeta ni siquiera había emitido un comunicado? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que los noticieros no te van a decir es lo que pasó antes de que esos aviones despegaran. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el viejo manual. Durante décadas, el rol de México en América Latina fue uno solo: obedecer el guión que escribía Washington. Cuando había una crisis en el hemisferio, México esperaba que la Casa Blanca reaccionara primero, esperaba que el Departamento de Estado dictara la posición, esperaba que alguna institución multilateral con sede en Nueva York o Ginebra coordinara la respuesta. México llegaba tarde, sí llegaba, y cuando llegaba con la cabeza agachada y el cheque listo para quien lo pedía. Ese era el manual del patio trasero. El PRI lo practicó durante 70 años, el PAN lo perfeccionó durante 12. La premisa era siempre la misma: México no lidera, México sigue, México no actúa, México reacciona. Y si reacciona demasiado rápido o demasiado fuerte, alguien en Washington levanta el teléfono y recuerda quién manda. Eso era México antes de la Cuarta Transformación. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El 10 de agosto de 2026, a las horas de la madrugada, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia. Más de 200 muertos confirmados. Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, ciudades enteras con infraestructura colapsada, familias bajo los escombros, hospitales desbordados. Colombia declaró 3 días de luto nacional. El mundo observaba, y en ese momento exacto, en ese instante en que el viejo México habría esperado instrucciones, Sheinbaum ya estaba construyendo la respuesta. No porque alguien se lo ordenara, sino porque así gobierna quien llegó al poder para romper el manual. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El contexto no es solo Colombia en crisis. El contexto es un hemisferio en el que Trump lleva meses declarando que América Latina le pertenece, que México es su socio subordinado, que Washington define quién ayuda, a quién, cuándo y cómo. Ese es el marco que Sheinbaum acaba de destruir. No con un discurso, con 2 aviones cargados de comida y soldados mexicanos con órdenes de construir, no de conquistar. Ese fue el mundo que existía antes de este miércoles. Lo que sigue es cómo ese mundo cambió de eje. Washington cometió 3 errores. No fueron errores de estupidez, fueron errores de arrogancia, y eso los hace mucho más costosos. El primero lo cometieron entre enero y junio de este año. La administración Trump apostó todo a la coerción arancelaria como instrumento de control regional. La lógica era simple: si presionas económicamente a México con suficiente fuerza, México se dobla, México se alinea, México deja de hablar de soberanía y empieza a hablar de supervivencia económica. Esa apuesta pareció inteligente en su momento. Los mercados reaccionaron, los titulares hablaban de crisis. Algunos analistas del viejo régimen, los mismos que durante décadas vivieron de la sumisión rentable,
Empezaron a decir que Sheinbaum tendría que ceder. Lo que Washington no calculó era que esa presión iba a tener el efecto exactamente contrario. Cada amenaza arancelaria que salía de la Casa Blanca era un argumento nuevo para que Sheinbaum buscara alianzas fuera de la órbita de Estados Unidos. Cada bravuconada de Trump era combustible para la narrativa soberanista. La presión no dobló a México, construyó el caso político para que México mirara hacia el sur. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en julio. Mientras la SR tejía silenciosamente una red de coordinación humanitaria con Colombia, con Brasil, con el bloque latinoamericano, protocolos de respuesta conjunta, canales de comunicación activados, acuerdos de movilización rápida, Washington descartó todo ese movimiento como retórica de izquierda sin consecuencias operativas reales. Sus analistas lo dijeron en privado: México puede hablar de solidaridad latinoamericana todo lo que quiera. Cuando llegue una crisis real, van a necesitarnos a nosotros. Pero lo que Washington no calculó era que esos protocolos ya estaban operativos. No eran retórica, eran infraestructura diplomática real, construida en silencio, lista para activarse en cuestión de horas, no en días, en horas. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El tercer error fue el más costoso. Lo cometieron el lunes 10 de agosto, el día del terremoto. Cuando la tierra sacudió Colombia a magnitud 7,4, Washington guardó silencio. Las primeras horas pasaron sin una declaración clara de la Casa Blanca, sin anuncio de ayuda humanitaria inmediata, sin aviones en preparación. La potencia hegemónica que declara que América Latina le pertenece, que insiste en que es el actor dominante del hemisferio, no tenía respuesta lista para una de las peores catástrofes naturales que ha golpeado a Sudamérica en años. Ese silencio duró más de 12 horas. Lo que Washington no calculó era que en esas mismas 12 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya había abierto canal directo con la Cancillería colombiana, ya había identificado las necesidades prioritarias, ya había coordinado con el ejército mexicano la carga de las aeronaves, ya había convocado a los topos. 12 horas de silencio de Washington, 12 horas de trabajo en silencio de Sheinbaum. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump gobernaba con el megáfono, Sheinbaum gobernaba con el bisturí. Así funciona la diferencia entre bravuconada y estrategia. En las horas inmediatamente posteriores al terremoto del lunes, cuando la mayoría de los gobiernos del mundo todavía procesaban la magnitud del desastre, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya había activado el protocolo de coordinación bilateral con Colombia. No esperaron a que Bogotá pidiera formalmente. Abrieron el canal, preguntaron qué se necesitaba, escucharon y empezaron a cargar aviones. Ese fue el primer movimiento, la activación silenciosa del canal diplomático antes de que la solicitud formal existiera. Lo que los medios convencionales narran como México respondió al terremoto es en realidad algo más preciso y más poderoso. México anticipó la necesidad y se posicionó para responder antes de que la ventana se abriera. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Un gobierno que anticipa, no improvisa. Un gobierno que anticipa tiene la arquitectura construida con anticipación. La SR no inventó los protocolos el lunes por la noche. Los tenía listos, los había construido en los meses previos, tejiendo la red de coordinación latinoamericana que Washington descartó como retórica. El segundo movimiento fue la coordinación militar. El ejército mexicano no llegó a Colombia como fuerza de ocupación ni como gesto simbólico. Llegó como equipo de trabajo, soldados con entrenamiento específico en respuesta a desastres naturales, integrados a la operación humanitaria desde el primer vuelo. Mientras otros países mandaban comunicados, México mandaba personal. El tercer movimiento fue el definitivo, los topos. La Brigada Internacional de Rescate. Los topos es, sin exageración, uno de los equipos de búsqueda y rescate más respetados del planeta. Nacieron del terremoto de 1985 en Ciudad de México. Sobrevivientes que se convirtieron en rescatistas, mexicanos que aprendieron a sacar vida de los escombros porque nadie más llegó a tiempo cuando la tierra los sepultó a ellos.
Cuando los Topos llegaron a Cali, no llegó solo un equipo técnico, llegó la memoria histórica de un pueblo que sabe lo que es perderlo todo en segundos, y aquí es donde el plan completo se revela. Shane Baum lo dijo con exacta precisión en su conferencia mañanera de este miércoles. Vamos a estar en contacto a través de las cancillerías para brindar todo el apoyo que requiera Colombia. Cada palabra en esa oración fue una declaración de posición geopolítica. No dijo, si nos piden. Dijo, todo el apoyo que requiera. No dijo, en la medida de nuestras posibilidades. Dijo todo. Y lo dijo después de que los aviones ya habían despegado. Porque en el gobierno de Shane Baum, primero se actúa, después se anuncia. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. A las 7:11 de este miércoles, el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana rompió el horizonte del AIFA con rumbo sur. 854 despensas, 19.5 toneladas de ayuda humanitaria. Soldados mexicanos con órdenes de ayudar, no de mandar. A las 7:40, el segundo avión seguía la misma trayectoria. Y eso fue solo el comienzo, porque Shane Baum no diseñó una operación de un día, diseñó una campaña de 4 días. Los días 12, 13 y 14 de agosto saldrán vuelos adicionales desde el AIFA con 2.562 despensas más, 58.8 toneladas adicionales de agua, alimentos y medicamentos. En total, más de 78 toneladas de ayuda mexicana llegarán a suelo colombiano en menos de 96 horas. 78 toneladas, mientras Washington todavía buscaba el comunicado correcto. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. En Bogotá, el gobierno colombiano recibió la ayuda mexicana como lo que era, un gesto de hermandad sin condiciones y sin agenda. No hubo negociación previa sobre qué recibirían a cambio, no hubo exigencia de alineamiento político, no hubo letra pequeña. Colombia necesitaba ayuda, México la mandó. Así se ejerce el liderazgo regional de verdad. El villano de este capítulo no tiene nombre propio, pero tiene voz reconocible. Fue la voz de los analistas del viejo régimen, los mismos que durante décadas dijeron que México no podía darse el lujo de la solidaridad, que primero había que resolver los problemas de adentro, que la ayuda humanitaria internacional era un gasto que México no podía costear. La voz que siempre encontraba una razón para la sumisión y nunca encontraba una razón para la dignidad. Esa voz no tiene respuesta esta mañana, porque mientras ellos calculaban costos, Shane Baum ya había enviado a los Topos. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. En Cali, en este momento, hay mexicanos excavando entre los escombros de edificios colombianos. Hay rescatistas del mismo país que aprendió a rescatar en 1985, aplicando ese conocimiento a familias que no hablan el mismo acento, pero sí el mismo dolor. Hay soldados mexicanos cargando agua en calles que no conocen para dársela a personas que no conocen. Eso es lo que significa la soberanía activa. No es un discurso, es una mochila, es una pala, es un perro entrenado olfateando escombros en Cali a las horas en que los políticos del viejo orden todavía dormían. Detente un segundo y procesa lo que eso significa para el mexicano de a pie. Porque este no es un gesto de gobierno, este es un gesto de pueblo. Los recursos que Shane Baum movilizó esta madrugada los construyó la Cuarta Transformación con la convicción de que México no solo se transforma adentro, México transforma su relación con el mundo y el mundo lo está viendo. 78 toneladas no se cargan en una noche. No si no tienes la arquitectura construida con anticipación. Lo que ocurrió este miércoles en el AIFA no fue una reacción de emergencia. Fue la activación de un sistema que Shane Baum había diseñado con meses de precisión. Y cuando entiendes cómo funciona ese sistema, entiendes por qué México pudo llegar primero cuando el hemisferio más lo necesitaba. La primera pieza era la red diplomática de la SRE. Sin ella, el resto no funciona. Durante meses, la Secretaría de Relaciones Exteriores construyó canales de comunicación directa con las cancillerías de América Latina. No para negociar tratados comerciales, sino para algo más concreto y más poderoso, para saber exactamente qué necesitaría cada país en el momento de una crisis. ¿Cuáles son sus capacidades logísticas? ¿Cuáles son sus carencias? ¿Qué tipo de ayuda pueden recibir? ¿Y por qué aeropuertos? Ese mapa de necesidades regionales no existía en el gobierno del PRI, no existía en el gobierno del PAN.
Sheinbaum lo construyó. La segunda pieza era la capacidad operativa del ejército mexicano rediseñada para respuesta humanitaria. No es un ejército de ocupación, es un ejército de construcción. En los últimos años, las Fuerzas Armadas mexicanas han desarrollado protocolos específicos de movilización rápida para desastres naturales, entrenamiento, equipamiento, cadenas de mando claras para operar en territorio extranjero bajo coordinación bilateral. Cuando la SR abrió el canal con Colombia el lunes por la noche, el ejército ya sabía exactamente qué hacer. No hubo reuniones de emergencia para decidir quién iba. Había una lista, había un protocolo, había aviones disponibles. Juntas, esas dos piezas crean algo que ningún comunicado puede reemplazar: velocidad con precisión. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Los topos no son una unidad gubernamental, son una brigada civil con décadas de experiencia internacional que opera en coordinación con el Estado mexicano, pero cuya legitimidad no depende del Estado. Cuando los topos llegan a un país en crisis, no llegan como representantes de un gobierno, llegan como rescatistas. Esa distinción es diplomáticamente perfecta. México puede estar presente en Colombia con capacidad operativa real, sin que nadie pueda acusar de interferencia política. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Pero hay una dimensión de este movimiento que ningún noticiero está desarrollando, y es la pregunta que cambia la magnitud de todo lo que estamos analizando. Si México tiene esta arquitectura lista, la red diplomática, la capacidad militar humanitaria, los topos coordinados con el Estado, ¿cuántos otros países de América Latina están dentro de ese sistema? ¿Cuántas cancillerías tienen ya canal abierto con la SPRE? ¿Cuántos gobiernos del sur global están observando lo que México hizo en 48 horas y están calculando si quieren formar parte de esa red? Esa pregunta la respondemos en el bloque 9, porque la respuesta tiene una fecha concreta y un actor específico. Y aquí es donde el plan completo se revela. Este no es solo un gesto humanitario, es un punto de inflexión histórica y tiene 3 dimensiones que los medios corporativos no van a conectar para ti. La primera dimensión es la más cercana, lo que esto significa para el ciudadano mexicano. 78 toneladas de ayuda humanitaria representan una inversión real del Estado mexicano en solidaridad internacional. Pero lo que esa inversión compra no se mide solo en despensas, se mide en posición. Cada vez que México llega primero a una crisis regional, cada vez que los topos aterrizan antes que cualquier otro equipo internacional, México acumula capital diplomático que se convierte en poder de negociación concreto, en mejores condiciones en tratados, en aliados reales cuando México los necesita, en una voz en los foros internacionales que ya no puede ser ignorada. Eso lo siente el ciudadano mexicano, aunque no lo vea en su cuenta bancaria. Lo siente cuando México negocia desde una posición de respeto, no de dependencia. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La segunda dimensión es lo que esto significa para México como nación en el tablero geopolítico. Durante décadas, la política exterior mexicana operó bajo una premisa no escrita: no destacar demasiado, no liderar, no crear fricciones con Washington actuando como potencia regional independiente. Esa premisa encadenó a México a un rol de actor secundario en su propio hemisferio. Lo que ocurrió este miércoles rompe esa premisa de forma irreversible. México no pidió permiso para mandar aviones a Colombia, no consultó con Washington, no esperó que alguna institución multilateral coordinara la respuesta. Actuó, y al actuar primero, al llegar antes, al estar presente con capacidad real cuando el hemisferio más lo necesitaba, México reclamó un rol que ningún gobierno anterior se había atrevido a tomar: el de potencia humanitaria regional de facto. El patio trasero se convirtió en potencia. La tercera dimensión es la más grande y es la que Washington menos quiere que analices. Lo que México hizo en 48 horas es un modelo que 23 naciones del sur global están observando con atención, un modelo que demuestra que la soberanía no se declama en discursos, se ejerce con aviones, con soldados, con rescatistas que llegan antes que nadie y no piden nada a cambio.
El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha documentado en sus últimos informes que la capacidad de respuesta humanitaria autónoma es uno de los indicadores más precisos de soberanía real en el siglo XXI. No el tamaño del ejército, no el volumen del PIB, la capacidad de actuar sin pedir permiso cuando el momento lo exige. México acaba de pasar ese examen con nota perfecta. Esta mañana, al final de la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum dijo 5 palabras que resumen todo lo que analizamos hoy. Ayudamos en lo que necesiten, sin adjetivos, sin promesas vacías, sin la retórica inflamada que caracteriza a sus adversarios. 5 palabras. Presente continuo. Sin condiciones. Analicemos cada una porque ninguna fue accidental. Cuando dijo ayudamos, no vamos a ayudar, no estamos considerando ayudar. Usó el presente de indicativo de un hecho ya consumado. Los aviones ya habían despegado cuando pronunció esa palabra. No era una promesa, era una descripción de la realidad que su gobierno ya había construido, mientras el resto del mundo todavía procesaba la magnitud del desastre. Cuando dijo en lo que necesiten, no en lo que podamos, no en la medida de nuestras posibilidades, estableció que el límite de la ayuda mexicana lo define Colombia, no México. Esa inversión del sujeto es un acto de soberanía compartida, es decir, un gobierno hermano, tú defines la necesidad, nosotros cubrimos la capacidad, no más fuerte, más inteligente. Pero esa declaración no fue solo un mensaje hacia afuera, fue también un mensaje hacia adentro, hacia los analistas del viejo régimen que dijeron que México no podía costear la solidaridad, hacia los medios corporativos que cubrieron cada peso del presupuesto de ayuda humanitaria como un gasto cuestionable, hacia la élite financiera que prefiere un México encadenado a Washington sobre un México libre que construye sus propias alianzas. A todos ellos, Sheinbaum le respondió con 5 palabras y 2 aviones. Cuando habló ya había ganado. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero la historia no terminó esta mañana cuando los aviones despegaron. La historia continúa ahora mismo, en tiempo real, en las calles de Cali. Los topos están operando en este momento en suelo colombiano. Están buscando sobrevivientes. Están aplicando décadas de experiencia acumulada en los terremotos de México, Turquía, Haití, Ecuador. Cada catástrofe que un mexicano sobrevivió y que convirtió en conocimiento para salvar a otros. Están haciendo lo que mejor saben hacer y no sabemos cuántas personas van a sacar con vida. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Cada persona que los topos rescaten en Colombia es un argumento viviente contra la narrativa de dominación hemisférica de Trump. Cada familia colombiana que deba su vida a un rescatista mexicano es una fisura en el relato de que América Latina necesita la tutela de Washington para sobrevivir. No son fisuras abstractas, son rostros, son nombres, son historias que van a circular por redes sociales, por noticieros colombianos, por medios del sur global durante semanas. México ya no está solo y la pregunta concreta que queda abierta es esta. Los días 13 y 14 de agosto salen los vuelos adicionales con las 2.562 despensas restantes, 58.8 toneladas más. Esos vuelos van a llegar a un Colombia que ya tiene presencia militar mexicana en el terreno, que ya tiene a los topos operando, que ya tiene canal diplomático abierto con la SRE. ¿Qué construye México con esa presencia sostenida en los próximos días? ¿Y qué otros gobiernos de América Latina están llamando a la Cancillería de Sheinbaum esta semana para decir queremos ser parte de esa red? En el próximo análisis vamos a desmenuzar la respuesta regional que está generando la operación humanitaria mexicana en Colombia, porque lo que está a punto de pasar en las próximas 72 horas va a definir si esto fue un gesto de solidaridad o el primer movimiento visible de una arquitectura diplomática latinoamericana que México está construyendo pieza por pieza. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. ¿Cuántas familias colombianas van a deber su vida a un mexicano que no los conocía? Eso lo sabemos en el próximo análisis. Recapitulemos lo que analizamos hoy. El lunes 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 destruyó zonas enteras de Colombia.
Más de 200 muertos, ciudades sin infraestructura, familias bajo los escombros. El mundo observaba. Washington guardó silencio por más de 12 horas. México tardó menos de eso en tener aviones en el aire. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Porque Sheinbaum no estaba improvisando. Tenía la arquitectura construida, la red diplomática de la ASR, con canales abiertos en América Latina, la capacidad operativa del ejército, rediseñada para respuesta humanitaria, y los topos coordinados con el Estado como instrumento de presencia soberana sin fricción política. 3 piezas. Un mecanismo de relojería, activado en horas. ¿Y por qué importa? Porque lo que México hizo en 48 horas no fue solo mandar despensas a un país hermano, fue demostrarle al hemisferio que existe una forma de ejercer el liderazgo regional que no se basa en amenazas, en aranceles, ni en la doctrina Monroe. Se basa en aviones que llegan primero, en soldados que construyen en lugar de conquistar, en rescatistas que saben lo que es perderlo todo y van a buscar sobrevivientes en escombros ajenos porque entienden el dolor desde adentro. La soberanía de México no se negocia y hoy quedó claro que tampoco se anuncia, se ejerce. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que otros gobiernos de América Latina van a sumarse a la red de solidaridad que Sheinbaum está construyendo? ¿O van a seguir esperando instrucciones de Washington? Escríbelo en los comentarios. Esta mañana, a las 7:11 horas, un avión mexicano despegó del AIFA con rumbo sur. No pidió permiso, no esperó instrucciones, solo despegó. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!